Buenos días, mi nombre es Fernando Esparza Torres. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Derecho Procesal Penal. Es el reto número 1 que dice: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Mi asesor es el maestro Rodolfo Elías González Montaño. Mi número de matrícula es 2002-2073 y como les indicaba, mi nombre es Fernando Esparza Torres. Voy a hacer una reflexión sobre el documento que nos indican que se refiere a los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Es un documento de 65 páginas, muy amplio, muy extenso y muy interesante, que en términos generales nos habla de los antecedentes que se dieron en los procesos de la implementación del sistema acusatorio en los diferentes países de América Latina. 14 fueron los que inicialmente se involucraron. En el caso de México, solamente entró inicialmente el estado de Chihuahua y el estado de Oaxaca en el año de 2006. Posteriormente, la reforma mexicana que se da en el año del 2008, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008, tiene una influencia muy fuerte en este sentido. Bien, voy a ser lo más breve posible porque pues, el tema es muy amplio, muy extenso y muy interesante. Al leerlo fue muy difícil identificar extractos, ya que todo resulta sumamente interesante, los antecedentes que se dan en los diferentes países. Dice pues que en los últimos 15 años, 14 países suscribieron o introdujeron nuevos códigos procesales penales y en una gran cantidad de provincias de los mismos, o estados, como sería en el caso de nuestro país. Se refieren a que ha sido la transformación más amplia, más profunda que los procesos penales latinoamericanos han experimentado a lo largo de sus 2 siglos ya de existencia como países independientes. Los reformadores, esta red de reformadores que han descrito estas reformas en términos similares, la identifican como una movida de un sistema inquisitivo a uno más acusatorio o adversarial. Las reformas tienen características en común, incluyendo, entre otras, la introducción de juicios orales y públicos, la introducción y fortalecimiento del Ministerio Fiscal, o el fiscal general, o los fiscales locales, la decisión de poner al fiscal en una parte del proceso en lugar del juez, ya que anteriormente el juez llevaba a cabo la investigación y llevaba a cabo el juicio, juzgar el proceso de su propia investigación. Algunos cambios que se han identificado también es dar más derechos a los imputados frente a la policía y durante la investigación preliminar introducir el principio de discreción fiscal que permite mecanismos de negociación y resolución alternativa de los conflictos. Además, expande el rol y la protección de la víctima en el proceso penal. Esta investigación o este trabajo, según refiere el artículo, se llevó a cabo por un conjunto de abogados latinoamericanos que trabajaron en la elaboración e implementación de los nuevos códigos. Mucha influencia yo vi de el Código de Córdoba, diseñado por juristas argentinos, que tuvieron una influencia tremenda en varios países de Latinoamérica, sobre todo en Guatemala. Esta red de entrepreneurs legales latinoamericanos propuso, como decía, los nuevos códigos
para resolver problemas como la falta del debido proceso, la insuficiencia y transparencia y la ineficiencia del sistema penal, y caracterizó a las reformas como una conversión de procesos penales e inquisitivos a acusatorios. Cuando hablamos que pasan de la periferia, desde la periferia, las leyes, las normas y las políticas se diseminan desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. ¿Qué quiere decir esto? La ola de reformas procesales penales en Latinoamericana no es meramente un contraejemplo de los modelos que ya existían, sino que fue la base para un nuevo modelo teórico. Antes, estas leyes, estas normas venían del centro a la periferia, o de países desarrollados a países subdesarrollados, o países que querían imponer e implantar en otros países su desarrollo. Dirían que venían de desarrollo de occidente a oriente o de norte a sur. En este caso, la difusión desde la periferia ocurre del mismo país, atendiendo su problemática, sus necesidades, como un tipo de difusión distintivo, y se vuelve importantes por tres razones principales. Primero, se tiene en cuenta como hipótesis o grupo de hipótesis que pueden estudiar procesos de difusión locales internos. Segundo, puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas se difunden en ciertas regiones del mundo, y especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, como África, América Latina y el Medio Oriente. Y tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos. ¿Qué significa esto? Que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de las problemáticas regionales en un mundo globalizado. Esas políticas o estas leyes, estos códigos, se distinguen de dos maneras. El sistema acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos, con toda la gama de modificaciones que acabo de mencionar. Es decir, distinguen las funciones de investigación y juzgamiento y las separa, y proveen al fiscal, a la víctima y al imputado un número de mecanismos mayores para resolver el caso sin necesidad de llegar al juicio, cosa que no sucedía en el proceso inquisitivo, donde la investigación y el juicio corrían a cargo del juez, y la defensa era casi nula, secreta, oculta. Entonces, esto generó una serie de problemas en la mayoría de los estados de América Latina. Cuando estos se independizaron, entre 1810 y 1830, la discusión principal fue recibir la influencia de Francia, de Alemania, que estaban mezclando los diferentes procesos, sus sistemas, en un modelo mixto, o continuar con la influencia española. La mayoría de los países decidió continuar con la influencia española y con la influencia de la Iglesia. Es hasta el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde se da esta transición. ¿Qué influyó? ¿Cuáles fueron la influencia de los actores internacionales? ¿Por qué esta expansión y esta red de activistas reformaron los códigos en América Latina o lo influenciaron? Bueno, hay una serie de elementos, de factores, pero sobresalen dos. La transición a la democracia en muchos países latinoamericanos, durante la década de 1980 y 1990, y el creciente reconocimiento a los derechos humanos comenzando en la década de 1970, los tratados y acuerdos internacionales en esa materia, contribuyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares del debido proceso eran sumamente bajos. Y segundo,
Un segundo tema fue la preocupación en América Latina, especialmente en la década de los 90, cuando una creciente tasa o índice delictiva, sean reales o percibidas, los datos disponibles indicaban que las tasas delictivas de América Latina eran superiores a casi cualquier región de todo el mundo. Esta preocupación por el delito colocó a la eficacia o a la eficiencia del sistema judicial penal en la agenda de muchos gobiernos latinoamericanos. Raúl Alfonsín en Argentina principalmente abrió ventanas políticas para políticas públicas para reformadores, proponiendo la adopción de códigos acusatorios. Esta ola de democratización que se dio y el creciente interés de instituciones internacionales en la relación por el desarrollo económico y el Estado del Derecho dieron prominencia a estos temas. Combatir la corrupción y la falta de rendición de cuentas de la administración de la justicia. Y el sistema penal acusatorio fue no quien lo resolvió, pero que sí contribuyó a la solución de estos problemas. México tardó un poco más en involucrarse en esta situación, en este cambio. Como decía, solo el estado de Oaxaca y Chihuahua en el año 2006 modificaron sus códigos, pero el sistema en México se dio hasta junio del 2008, cuando en el Diario Oficial de la Federación se introdujeron los cambios al sistema de justicia penal en México, derivado de esta gran influencia que venía dándose en América Latina y los cambios de regímenes políticos. ¿Qué tenía esta reforma? Bueno, esta incluyó un nuevo modelo de sistema procesal penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias y el modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales. Sus objetivos se pueden resumir en acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, calidad jurídica del proceso, certeza jurídica y debido proceso, derechos humanos garantizados para víctimas e imputados, justicia alternativa y restaurativa y transparencia. La reforma constitucional en materia de justicia penal en México se vio influenciada por esta ola de reformas crecientes en América Latina. Al estar inmersos dentro de América Latina y América del Norte, y ante el desarrollo económico, político y social y globalizante, pues yo considero que sí hubo una influencia enorme en la modificación y las presiones internacionales para implementar el sistema acusatorio penal en México. Como decía, el tema es muy extenso, el tiempo fue muy corto, incluso ya me pasé. Espero haber contribuido y dar respuesta a lo solicitado, y será en una ocasión posterior en la cual pudiera yo incrementar o fortalecer lo aquí opinado. Muchas gracias.